Uno de los críticos más agudos y sagaces que hay en España ahora mismo se llama Alberto Olmos. Está realizando en Twitter una lista de novelas de confinamiento, novelas y libros, ¿no? De confinamiento. ¿Cómo entender esto? Ya va por más de 60 libros, ¿no? ¿Cómo entender esto? Eh, bueno, yo me he ido acercando y he más o menos entendido por dónde van los tiros aquí, ¿no? O sea, claro, no todas las novelas tienen que tener un claro perfil de confinamiento, ¿no? Es decir, no todos se van a desarrollar en una prisión, no todos se van a desarrollar en una isla desierta o en una mansión abandonada, ¿no? Sino que, pienso yo, el peso fundamental de la historia ocurre dentro de un espacio que podemos llamar cerrado o donde la persona, digamos, en la historia puede en algún momento salir, trasladarse, pero el peso de la historia ocurre justamente entre digamos, entre paredes o en un espacio desierto, ¿no? Y también pienso yo que hay una razón que te impide salir o desenvolverte de una manera normal como lo haces todos los días cuando no hay una situación, una coyuntura especial, ¿no? Como digamos la que vivimos hoy, que tiene que estar en casa por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, novelas de confinamiento por prisiones, bueno, sabríamos o novelas o testimonios, memorias también, ¿no? Por ejemplo, los libros del Holocausto son básicamente libros de confinamiento. Los libros sobre el Gulag, ya hablamos sobre el Gulag, ¿no? Archipiélago Gulag sería básicamente un gran testimonio de confinamiento. Un día en la vida de Iván Denisovich, que Olmos incluye en su lista, sería otro, ¿no? Entonces, he pensado este video de esta manera. O sea, quiero mostrarle algunos libros que él incluye en la lista, algunos que o sea, les repito, ya va por más de 60. Tengo varios de esos libros acá, varios los he leído, otros no. Pero también al final quiero agregarle los libros que yo considero que pertenecen a ese territorio del confinamiento y que podría pues incluirse en la lista, ¿no? Vamos a comenzar con algunos de los que Olmos incluye. Este es uno, La Calera, la fantástica novela del gran Thomas Berger, ¿no? La Calera, donde me voy a ver obligado a hacer comentarios muy breves, si los hago, ¿no? Sobre estos libros. Por ejemplo, este es una novela también de reclusión donde Conrad, que es un personaje, se recluye en una mina abandonada con su esposa, ¿no? Con su mujer. Aquí está La Calera, es uno de los primeros. No es el primero que él menciona, pero sí uno de los primeros, ¿no? Está, por ejemplo, Stefan Zweig, la novela del ajedrez, que si no recuerdo mal, yo leí Zweig hace muchos años, ocurre sobre un barco, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, esa no la tengo acá. Este es otro, La Cáscara de Nuez, de Ian McEwan, una edición reciente por Anagrama, ¿no? Que quizás, por supuesto, mucho más adelante podamos dedicarle un video a McEwan, ¿no? Y a esta novela en particular. Los hermosos años del castigo, de Flor Jaegui, ¿no? Aquí está, la edición de Tusquets, de bolsillo, ¿verdad? Sí. Y que Olmos considera que ha sido una novela que ha influido muchísimo, ¿no? En cierta narrativa posterior. Esto es sobre el Basler Institute, prestigioso y exquisito internado femenino situado en un cantón suizo, ¿no? Uno de los más retrógrados cantones suizos, ¿no? Aquí está, pues, la gran Flor Jaegui, una de las grandes escritoras contemporáneas, un hallazgo en toda la letra, ¿no? Sigo por acá, sigo con las tribulaciones del joven Torles, de Robert Musil. Aquí está, estas magníficas ediciones de Seibarral de tapa dura, de hace tantísimos años, ¿verdad? También, recuerden que hay muchas eh,
muchos libros, testimonios, memorias, novelas sobre internados, escuelas, cómo olvidar, por ejemplo, el mundo de ayer, ¿no? Para mí el libro más memorable de Stefan Zweig, porque muchas de sus novelas, francamente, me interesaría muy poco releerlas hoy, ¿no? Pero El mundo de ayer es uno de los grandes libros sobre ese periodo, ¿no? De principio de siglo, años 20, y también la preguerra, ¿no? Este sería otro, el de Robert Musil, ¿no? Vamos a seguir por acá con algunos que les puedo mostrar. Bueno, la metamorfosis de Kafka, ¿no? La tengo por allá atrás, ¿quién no tiene en casa una edición de la metamorfosis? Otro libro podría ser, por ejemplo, el mismo caso del Quijote. No podemos considerar el Quijote obviamente una novela de confinamiento porque no lo es. Es todo lo contrario, es una novela de movimiento, una novela del caminar, del cabalgar, ¿no? Pero cuidado porque hay muchos momentos de la novela en los que el Quijote o Sancho están confinados. Por ejemplo, cómo olvidar su larga estancia en la casa de los duques, ¿no? Cuando, bueno, después Sancho se va a la ínsula y todo eso, pero el Quijote permanece ahí en la mansión de los duques, ¿verdad? Sí, esa no sería obviamente el Quijote una de esas novelas, pero sí lo puede ser una de las novelas ejemplares de Cervantes, que es El celoso extremeño, ¿no? Sigo con la lista de Olmos, David Markson, La soledad del lector, que yo la leí en Kindle, ¿no? Mario Bellatín o Velatín, que yo tengo acá esta edición de su obra reunida, un escritor fabuloso, un escritor súper raro, que francamente merecería una atención mayor, ¿no? Porque me parece un narrador muy interesante, ¿no? Y aquí el que él incluye, que es Salón de Belleza, ¿no? Una de las noveletas de Mario Bellatín o Velatín, ¿no? Sigo por acá con Beckett, Samuel Beckett. Malone muere, una novela que me llegó no hace mucho, ¿no? Que tengo acá. Malone muere. La novela Luminosa de Mario Lebrero, también, ¿verdad? Ya hablé de Solzhenitsyn, que aparece acá en la lista también. El Robinson Crusoe, bueno, la novela emblemática de una isla desierta, ¿no? ¿Cómo no iba a estar en esta lista, ¿no? Otra novela de confinamiento de isla sería La invención de Morel, ¿no? La invención de Morel de Bioy Casares, que yo la leí también hace ya muchísimo tiempo. La edición que tengo es una edición cubana donde hay dos novelas juntas, pero también podría ser incluida, ¿no? en en esta lista, ¿no? Sí. Aura de Carlos Fuentes, bien leída hace mucho tiempo, no creo que tenga acá una edición ahora mismo. Los premios de Cortázar, una novela de las primeras que leí de Julio Cortázar, también que transcurre completamente sobre un barco, su primera novela, ¿no? Personaje inolvidable, aquel de Percio, ¿no? Oblomov, de Goncharov, aquí está, ¿no? Y que, y que Olmos hace un comentario muy eh, sarcástico sobre la novela, evidentemente no le gustó, ¿no? Pero también, eh, si esta te parece demasiado extensa, échale un vistazo a el, el mal del el mal del ímpetu, que es una especie de, de apéndice, ¿no? Si podríamos decir, de esta novela, que también tiene mucho de oblomovismo, ¿no? El mal del ímpetu, que salió por Minúscula en España. Pero aquí tienen Oblomov, la gran novela de Goncharov, ¿no? Sí. Bueno, La muerte de Iván Ilich de Tolstoy, El Walden de Thoreau,
Sigo por acá con El Conde de Montecristo, por supuesto, un clásico, Los papeles de Asper, de Henry James. Pabellón de reposo, de Camilo José Cela. No la tengo acá. Ya hablamos de La montaña mágica, de Thomas Mann. Ya le dedicamos un video a a la novela. Sí. El cero y el infinito, de Koestler. El señor de las moscas, de Golding. Hay una de David Foster Wallace también aquí, algo supuestamente divertido que no volveré a hacer, que se las debo también. 5 horas con Mario, de el gran Miguel Delibes. El beso de la mujer araña, de Manuel Puig. Otra novela de prisión, encarcelamiento. Plata quemada, de Piglia. The Shining, de Stephen King. Sobre todo, bueno, conocerán la película Bufalino con las mentiras de la noche. Y esta es otra. El Jacob Van Gonden, de Robert Barcer, ¿no? Una de los buenos libros que nos dejó el gran Balzer, ¿no? O sea, la vida en el Instituto Benjamenta, ¿no? Que obviamente no es una novela precisamente 100% de confinamiento, porque Jacob sale a casa del hermano, etcétera, pero el gran peso de la historia ocurre en el Instituto Benjamenta, ¿no? Otros podrían ser Gay Talesi, El motel del Boyer. Yo no lo tengo acá. Noticia de un secuestro, de García Márquez. García Márquez también, ¿no? Y muchas otras. Ok, algunas de las que Olmos no ha puesto todavía, pero él no ha terminado, ¿no? Puede que las ponga luego. Esta sería una de las más famosas y conocidas, ¿no? La ciudad y los perros, de Vargas Llosa, ¿no? Su primera novela, su gran libro, uno de los libros que pienso yo que va a perdurar, ¿no? Es la historia en la Academia Militar, ¿no? Donde ocurre una gran parte de la trama, ¿verdad? Bueno, El cuento de la criada, de Atwood, ¿no? Esta historia cuya serie la abandoné en la segunda temporada, ¿no? La primera temporada está bastante bien, se deja ver. La segunda ya me pareció un poquito cargante, panfletera, no la seguí, ¿verdad? Pero bueno, aquí está la novela, que obviamente, si conocen la historia, justamente trata de un confinamiento, situaciones muy, muy especiales, ¿no? Los turcos en la niebla, de Enrique del Risco, el autor cubano, donde un personaje del mundo, particularmente de los exiliados y migrados cubanos de ahí de New Jersey, se confina en un negocio para no ser desalojado, ¿no? ¿Verdad? Y a partir de ahí, pues bueno, ocurre una serie de peripecias, ¿verdad? Magnetizado, de Carlos Busquet, gran narrador argentino, muy, muy bueno, muy bueno. Este libro en particular no es precisamente ficción, es un encuentro de él con un asesino en serie que está preso, y el libro justamente sus diálogos con este confinado, un poco de exploración psicológica del asesino en serie, ¿no? Uno de los buenos libros de anagrama de los últimos tiempos. El libro de la almohada también, de Shonagon. Las intríngulis de los cortesanos, ¿no? Sí. El libro original, según explica María Kodama en el prólogo, está formado además por una larga serie de enumeraciones, por anécdotas, anotaciones diarias y por la descripción de caracteres y de la vida cortesana, con sus costumbres, sus juegos, sus intrigas y también su crueldad, ¿no? Dama de la corte de la emperatriz Sadaiko en el Japón del siglo X, ¿verdad? Una sombra, donde sueña Camila Gorman, la fantástica novela de Enrique Molina. La historia de El amor prohibido, de Camila Gorman, ¿no? Que inspiró la película Camila. También podría considerarse. ¿Cómo olvidar Amuleto, de Roberto Bolaños, ¿no? Otra de las novelas de este personaje que
en una invasión durante el 68 en México, una invasión al campus de la UNAM. Esta persona se recluye en un baño, a partir de ahí pues empieza a contar, ¿verdad?, lo que está viendo, cosas de su vida, etcétera, etcétera. Hay otro, por ejemplo, la trilogía de Primo Levi también, Sin Destino de Kertész, pero bueno, ya mencioné el Holocausto, ¿verdad? Y también quería mencionar algunos que se me olvidan acá. Por ejemplo, de Arenas podríamos considerar que El Portero es una especie de novela de confinamiento también, en tanto su trama ocurre en un edificio, ¿verdad? Ya mencioné El Mal del Ímpetu. Dos novelas de Faulkner. Yo pienso que Mosquitos es una novela de confinamiento también, en tanto los personajes están en un barco, ¿no? Y la gran parte de la trama se desarrolla sobre ese yate, ¿no?, en el río Mississippi. Santuario también. Santuario tiene grandes eh, momentos que son de confinamiento, ¿verdad? Lee está preso también en aquella casa donde están fabricando el alcohol ilegal, pues también hay, y bueno, por supuesto, Temple está confinada como esclava sexual de Papay en el burdel de aquella señora, ¿verdad? Creo que El Mundo Alucinante de Arenas también tiene mucho de novela de confinamiento por este personaje, el monje que está prisionero en aquella torre también, ¿no? 20 días con Julián y Conejito, el diario de Nathaniel Hawthorne con su hijo y la mascota, ¿no?, en casa. Dos autores cubanos, los hermanos Abreu, Nicolás Abreu, Al borde de la cerca, 10 días que estremecieron a Cuba, el terrible testimonio de los confinados en la Embajada del Perú, en La Habana. Y la novela de su hermano José, que se llama Dile adiós a la Virgen, ¿no? Cuando el personaje está no persona por estar esperando un permiso para salir del país en La Habana de los años 80, ¿no? Está en una especie de autoconfinamiento por justamente estar marcado por ser un posible inmigrante o exiliado, ¿no? Sí. La isla de Sajalín, de Chekhov. Y también el cuento de Chekhov de la sala, la pabellón número 6, ¿no? Relato largo, fabuloso. Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky también tiene mucho de confinamiento, como de Starets Sósimo está en aquel cubículo, ¿no? Estoy hablando de memoria porque la leí hace mucho tiempo, ¿no? El siglo de las luces de Carpentier podría ser también, ¿no? Sobre todo en esta mansión donde están confinados estos personajes. El Rey de La Habana de Pedro Juan Gutiérrez, ¿no? Esa especie también de autoconfinamiento de este personaje, marginado de todo, ¿no? ¿Verdad? Pájaros de la playa de Severo Sarduy. También podría ser una novela de confinamiento, ya me he extendido un poco, pero también hay muchísimos cuentos, ¿no? El Sur de Borges es un cuento de confinamiento. Hay 3 de Cortázar que se me ocurren ahora que son de confinamiento. Uno es Axolot, ¿no? Otro es La noche boca arriba también, después de este accidente, ¿no?, que tiene mucho que ver justamente también con el sur. Y por supuesto Casa Tomada, ¿no?, un cuento emblemático de Julio Cortázar, ¿no? Lezama, Juego de las Decapitaciones. Podría ser también una historia de cierto confinamiento. 3 cuentos de Arenas. El cometa Halley. La vieja Rosa también. Y una noveleta o cuento largo que sería Arturo la estrella más brillante. Otro de Carpentier, Derecho de Asilo. Y por supuesto un gran cuento de Piñera, uno de mis cuentos preferidos, quizás mejor que haya escrito Piñera, que es El Caramelo, que ocurre durante todo el trayecto en una guagua, en un ómnibus, ¿no? Bueno, se me queda muchísimo. Si se les ocurren algunos, pues me lo dejan en comentarios o algo así. Pero básicamente les quería dar, ¿no?, más o menos una panorámica de estas listas que están surgiendo ahora con libros o novelas del confinamiento. Como siempre, muchísimas gracias. Yo muy honrado con su atención y nos volveremos a encontrar. Hasta pronto.